Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde hablamos un poquito sobre actualidad, así escogiendo lo que nos apetece un poco a mí y a Dani, que me acompaña como siempre. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues esta semana vamos a empezar nuestro repaso a la actualidad con las elecciones autonómicas en Castilla y León, porque fueron este fin de semana pasado. Y bueno, están trayendo cola y son una muestra más de, digamos, como la política de partidos española, pues sí ha cambiado en estos últimos años y se ha dividido, ¿no, Dani? Unos resultados que se lo ponen un poco difícil a los partidos. Sí, los resultados fueron así un poco de fragmentación, porque bueno, el PP había planteado ahí un adelanto de las elecciones. Supuestamente la estrategia era para aprovechar la debilidad de Ciudadanos y supuestamente iba a desaparecer Ciudadanos, que estaba en gobierno de coalición con el PP, pero del que no se fiaban los responsables del PP, y se suponía, o por lo menos la idea era en principio, que se podría llegar a gobernar con una mayoría absoluta, o por lo menos así fue como se planteó desde el principio, y aunque el PP ganó las elecciones, pues no va a poder gobernar así en solitario, y de hecho se puede decir que el principal ganador, o el que mejores resultados obtuvo en las elecciones, fue Vox, porque el Partido Popular pasó de 29 escaños a 31, el PSOE perdió 7 escaños desde 35 a 28, Vox subió de un escaño a 13 y luego Ciudadanos bajó de una forma bastante radical de 12 escaños solo a uno, y Podemos, que tenía dos, pues se quedó en uno. Y luego hay partidos así provincialistas como Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, que entre todos reúnen pues siete escaños. Entonces la cuestión es que el Parlamento este de Castilla y León queda bastante fragmentado, y ahora están discutiéndose, están viendo cuáles son las opciones que tiene el Partido Popular para organizar un gobierno más o menos estable. Y ahí está lo de la cuestión más interesante, porque debido a la estrategia, y digo estrategia de una forma bastante generosa de la dirección del Partido Popular, se niegan a aceptar cualquier tipo de coalición, o parece ser de momento que se niegan a aceptar cualquier tipo de coalición o de Con la colaboración de peligrosa gobierno extrema derecha, ¿no? De la que tanto nos gusta hablar aquí. con Vox. Y entonces eso plantea bastantes dificultades sobre cómo van a poder articular algún tipo de gobierno. Sí, porque como tú dices, pues Vox ha pegado un pelotazo bastante importante con una suma de escaños que le da un poco la llave de la gobernabilidad, ¿no? Y PP, pues parece que en vez de tantear todas sus opciones, pues asume el corralito este sanitario que le decían, ¿no? Que PSOE le tiene Perdón, puesto sanitario. exacto, a Vox. Y aunque parece que lo comentabas tú antes, fuera de cámaras, que aunque es curioso ver cómo sí, PSOE puede pactar un poquito con cualquier tipo de partido, ¿no? Ya sea más a su derecha o más hacia su izquierda, pero sin embargo, pues parece que PP no puede pactar con Vox y es el propio Casado el que asume esto desde la estrategia, ¿no? Entonces se ponen un poco las cosas complicadas para que se pueda formar un gobierno en Castilla y León. Pues las aspiraciones del PP parece que es un poco que se abstengan y Vox no sé si está tan por la labor como se hizo en su momento en Andalucía, ¿no? Y ahora, de hecho, pues están presionando al gobierno andaluz como no hacían en los primeros años de gobierno. Sí, bueno, cuando en lo que respecta a la formación de gobierno en Castilla y León, una de las posibilidades es que el PSOE, una de las posibilidades que se plantearon, por ejemplo, lo planteó incluso el alcalde de Valladolid, que es el PSOE, pues sería que el PSOE se abstuviera
ya que consideran que lo peor que puede pasar es que el PP gobierne con Vox. Y aquí, pues, desde mi punto de vista, Pedro Sánchez fue bastante astuto porque planteó esa posibilidad, pero de una forma que resulta muy difícil de aceptar para el Partido Popular. Le dijo que le apoyaría en Castilla y León, siempre y cuando rechazasen todos cualquier tipo de pactos o posibilidad de colaboración pasada o futura con Vox en cualquier sitio de España. Y entonces esto pone presión a la dirección del PP y a Pablo Casado, que ya desde el principio en la dirección parecía bastante reacia o rechazaba cualquier tipo de posibilidad de aceptar una coalición con Vox y que, según ellos, prefieren intentar conseguir el apoyo de los partidos provincialistas y luego eso, pues que Vox se vea forzado a abstenerse y permita el gobierno del Partido Popular, lo cual es difícil porque los de Vox dicen, y con toda la razón, que si Ciudadanos, que estaba gobernando en coalición con el PP, tenía más o menos un peso similar o incluso menor del que tiene ahora Vox, no se ve por qué ellos van a tener algo menos que lo que tenían Ciudadanos y que entonces que no están dispuestos a regalarle así los votos de cualquier manera. Y lo que me parece a mí es que, eso, que no son muy inteligentes o no son extraordinariamente inteligentes la dirección del Partido Popular, porque al rechazar, al aceptar más o menos el marco que le plantea la izquierda, que es que Vox eso es como si fuera básicamente un partido apestado con el que no se puede mantener ningún tipo de relación, pues y al tener el voto de derecha fragmentado entre esas dos opciones, obligan, si tú aceptas ese marco, al PP pues a competir así con una mano atada a la espalda, porque Pedro Sánchez puede o hacer pactos bien de coalición o bien pactos esporádicos con todos los partidos que tiene, con el PNV, con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, además tiene la coalición con Podemos. Sin embargo, el PP no puede pactar absolutamente con nadie. Entonces, a menos que tuviese una estrategia que le permitiese reducir la importancia de Vox, cosa que en este momento parece ser que no están consiguiendo acertar con esa estrategia, es, desde mi punto de vista, una completa estupidez que se niega en redondo cualquier tipo de posibilidad de coalición. Están estratégicamente, me estoy refiriendo, estratégicamente están aceptando la derrota y entonces están reconociendo como que son más o menos inútiles o incapaces de llegar a articular ningún tipo de gobierno, no ya solo en Castilla y León, sino en el conjunto de España. Entonces, me parece que le puede pasar factura esto en el futuro, a menos que sean capaces o bien de cambiar, de empezar a defender que si tienen que hacer gobiernos de coalición con Vox, lo van a hacer, y olvidar ese marco que le plantea la izquierda y empezar a defenderlo como una opción viable, teniendo en cuenta, siempre hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, igual que le pasaba al PSOE, con Podemos era el principal, cuando estaba en una situación mejor, era el principal peligro que tenía, porque era el partido que intentaba hacer el sorpaso, intentaba sobrepasarlo como la principal opción de izquierdas. Pues para el PP pasa exactamente lo mismo. Vox no es que vaya a ser exactamente, es un aliado, pero circunstancial. Es un partido que intenta también sustituir al PP y es el partido que lucha por el mismo, digamos, segmento o por parte del segmento del voto del que está buscando el Partido Popular. Entonces, realmente también al final es una lucha también entre esos dos partidos. Pero si llegases a tener, yo creo, generalmente en los gobiernos de coalición, y creo que eso se está viendo ahora, por ejemplo, con el gobierno en España, normalmente tienden a beneficiar al partido más fuerte y a perjudicar al partido más débil. Normalmente las culpas se reparten entre todos los partidos y las victorias o las cosas buenas, pues les puede sacar mucho más partido el principal, en este caso el PSOE. Entonces, creo que sería mejor estrategia esa que no lo que están haciendo ahora, que no entiendo muy bien qué es lo que están haciendo. No, yo tampoco, y además, bueno, tú hablabas antes de las nacionales, y sí, mucha gente ve estas autonómicas como un reflejo, ¿no?, de lo que puede suceder en las próximas nacionales.
y así simplemente es un atascar la cosa. Como estrategia no lo entiendo, es de decir que a nivel de ciudadana lo agradezco, cuanto más se atasquen y como si tienen que ir 7 veces a elecciones, a mí me parece bien. Mientras esté más bloqueado el gobierno, buena señal, pero bueno, que sí, desde la perspectiva de los partidos no parece muy inteligente si quieren poder llegar a formar de algún xeito gobierno, ¿no? Pero bueno, iremos viendo a ver qué pasa y también lo traeremos por aquí, iremos comentando a ver cómo se van solventando las cosas, pero bueno. Por el momento es el pacto de gobierno así de inicio parece complicado, así que tendremos por unos días seguro tema del que hablar, pero también otro tema del que venimos hablando durante muchos días sigue ahí en el candelero, que es Ucrania, ¿no? Y que bueno, parece que al final, Dani, no hubo invasión el día anunciado. ¿Qué pasó? ¿Desinformación rusa? ¿Qué así? Sí, bueno, aún supuestamente aún podrían porque es la publicación esta de Atlantic, bueno, Biden o la Casa Blanca dijera de una forma más o menos general que iban a invadir Rusia, iba a invadir Ucrania esta semana, pero una publicación estadounidense, que creo que era de Atlantic, no, político igual, político. Bueno, una revista sobre política americana, pues dijo con precisión el día que iba a ser el día que según los servicios de inteligencia estadounidenses, la invasión iba a ser el día 16, es decir, hoy. Aún tienen unas horas para cumplir con esta previsión, pero a mí me recordó a esto de Gila, el humorista este español, cuando hablaba, pillaba el teléfono y decía, es el enemigo, ¿a qué hora van a atacar? Me parece que justo que sabían los minutos exactos en los que se iba a desarrollar lo de la invasión. Sin embargo, ayer el Kremlin anunció que parte de sus tropas desplegadas en la frontera, pues que las estaba retirando, aunque luego la OTAN dice que eso todavía no lo comprobaron. Luego, a su vez, también parte de las tropas que había en Crimea también las están aparentemente retirando. Y Putin dijo que, bueno, que esto no responde a la histeria de Occidente, sino que terminaron sus ejercicios militares, pero que si el ejército o el gobierno ucraniano intenta hacer cualquier tipo de acción militar contra los independentistas de las regiones de la región del Donbass, pues que ellos responderán de forma militar, que es lo que a mí me parece que era la estrategia principal o la preocupación principal de Putin, no era invadir Ucrania o no tiene intención. Desde luego, yo creo, a lo mejor luego resulta que ocurre, pero yo creo que no, su intención no es una invasión a gran escala de Ucrania para ocupar el país, que eso sería una locura y tendría enormes costes para Rusia y costes políticos también para él, sino hacer una especie de intervención similar a la que ocurrió en Georgia en el 2008, donde hubo una situación similar también. Había unas regiones que tenían muchos independentistas y que eran prorrusos, y el presidente de Georgia en esa época, que era un presidente prooccidental, que supuestamente también tenía el apoyo de Occidente para entrar en la OTAN en un futuro cercano, pues inició una operación militar contra estos independentistas y el gobierno ruso respondió militarmente, interviniendo y entrando en estas zonas. Pues yo creo que esa era la idea o el motivo principal por el que se produjo la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania, y que la intención no es que realmente no hay ningún país involucrado que desee una intervención militar a gran escala, ni los rusos, ni Estados Unidos y, por supuesto, no Ucrania, sino que cada uno lo utiliza de una forma más o menos acorde con los intereses percibidos por sus élites políticas. En este caso, Putin lo utiliza para mantener la inestabilidad en Ucrania, mantener el apoyo que ofrece a esas zonas prorrusas con independentistas y para seguir manteniendo presión contra la intención de la OTAN de seguir expandiéndose al este mediante la incorporación de Ucrania. Y yo creo que al final yo veo pocas probabilidades, bueno, relativamente pocas probabilidades de que estalle un conflicto a gran escala, por lo menos a corto plazo. Igual después se modifican las situaciones, o igual me equivoco y resulta que está aquí pues una cosa muy grande, pero yo
de momento, según lo que estoy viendo, creo que yo me afirmo que las probabilidades son más bien bajas. Y creo que al final, de forma diplomática, pues se va a intentar llegar a algún tipo de resolución, por lo menos parcial, a corto plazo. Sí, bueno, porque Biden también decía, ¿no?, que la intención era esa, que si se pueden buscar fórmulas diplomáticas para resolver el conflicto, pues que siguen prefiriéndolas. Es lo que dices tú, nadie parece querer el conflicto armado, aunque les gusta mucho enseñar los dientes y ladrar un poco y sobre todo señalar también lo que está pasando para a veces despistar un poco igual la atención, ¿no? Como decía Nayib Bukele el otro día en El Salvador, decía que la guerra no está en Ucrania, la guerra está en Canadá, en Italia, en Francia, y solo quieren despistar vuestra atención. Bueno, pues igual también hay un poquito de eso, ¿no? De darle más bombo a las cosas que les interesan y apartar y despistarnos un poco de lo que no les interesa tanto. Como sí, bueno, sí. Sí, de eso algo hay, claro, sin negar que sí, claro, efectivamente claro. Sí que hay un conflicto, sobre todo entre estos, los independentistas de Ucrania, bueno, provocó pues 13.000 muertos en los últimos años, y sí que hay un conflicto que es una cosa grave que normalmente no se veía, por lo menos en Europa. Sí, normalmente los últimos conflictos, o cuando se veían conflictos en el mundo, pues siempre pasaban así. Parece que países así apartados o que no tenían tanta influencia en países occidentales. Y, hombre, conflictos sí que hay, pero sí que es verdad que eso se utiliza. Por ejemplo, uno de los motivos que pueden influir en la política de Biden, sobre todo cuando hace sus anuncios así que parecen un poco desproporcionados, y cuando se escucha también a los medios de comunicación reaccionar con histeria, pues puede ser el hecho de que Biden tiene una aprobación bajísima en las encuestas en Estados Unidos, de hecho más baja que la que tenía Trump en momentos similares, y de las más bajas históricamente de ningún presidente. Y eso siempre tiene una influencia negativa para el partido al que pertenece el presidente en las elecciones que se van a realizar este año para el Congreso y para el Senado en Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta que tiene muchos problemas internos por las cuestiones relacionadas con las medidas adoptadas por la pandemia y también por cuestiones como la inflación desbocada, pues sirve como también para distraer poniendo la atención en un problema en el exterior. Además de que sirve también, por ejemplo, para que el ejército o las empresas o lo que se llama el complejo militar industrial pida un incremento en el gasto militar, porque necesitas tener alguna especie de enemigo para poder justificar ese gasto, y además del odio que en general se le tiene allí a Putin, que se utiliza como un chivo expiatorio para acusarle de todas aquellas cosas que les parecen mal, sobre todo a los demócratas en Estados Unidos. Y luego eso también, Europa también se utiliza pues para plantearlo como la oposición al magnífico régimen democrático de la Unión Europea en contraposición contra el autócrata Putin. Entonces, sí, eso ya es uno de los motivos por los que se suele exagerar en lo de la prensa este conflicto, que no hay tampoco hay que quitarle importancia porque sí que la tiene. Que no olvidemos que Rusia es una potencia nuclear, o sea que es mejor no andar con muchas tonterías en estas cosas. Por supuesto, pero que también, bueno, se utiliza de esa manera, dándole más importancia, más bombo, más lugar y espacio del que cabría como algo normal, porque como dices tú, el conflicto ya se extiende por mucho tiempo, no es que tampoco saltar ahora a la liebre, ¿no? Y entonces haya que poner el foco ahí, no se puso durante mucho tiempo y curiosamente sí se pone con excesivo interés ahora cuando están pasando otras cosas en las maravillosas, como te decía, democracias occidentales, ¿no? Esas democracias liberales adalides de la libertad que, como estamos viendo, por ejemplo, en Canadá, se sacan de la mano una ley de emergencia, empiezan a bloquear cuentas sin órdenes judiciales, a retirar licencias, etcétera, todo por combatir esta peligrosísima avalancha de extrema derecha formada por camioneros, ciudadanos canadienses
a los que incluso se le han unido, ¿no?, los veteranos tan bien reconocidos y tan respetados en la propia Canadá. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿no?, del último movimiento del amigo Trudeau y de qué supone para las maravillosas democracias liberales. Sí, bueno, la ley esa que está utilizando Trudeau es una ley que ya existía desde hace como 30 años, pero que me parece que no se utilizara casi nunca o nunca. Y básicamente es una ley que permite declarar el estado de emergencia para hacer frente a situaciones que ponen en peligro bien la salud pública o de los ciudadanos o bien la soberanía de Canadá. La cuestión es que no parece que ninguna de esas condiciones se den para el problema al que se están enfrentando, que es lo de la protesta esta de los camioneros, lo cual da a entender que es un uso desproporcionado de una ley que supuestamente la idea era enfrentarse a amenazas muchísimo más graves. Y, sin embargo, es algo característico desde mi punto de vista, porque, bueno, ya tuvimos algún capítulo aquí en el Joan de Lugo hablando sobre eso. Es un ejemplo más de lo que el escritor Agamben, que es un filósofo de izquierdas, por cierto, y con bastante influencia del posmodernismo, pero que es muy bueno y por lo menos a mí me gusta mucho, pues él habla de cómo cada vez se utiliza más como recurso de gobierno cotidiano el recurso al estado de emergencia, al estado de excepción. Es decir, a leyes que permiten utilizar poderes excepcionales para enfrentarse a situaciones que se consideran o que se transmiten como si fueran muy peligrosas. Y esto está pasando de una forma cada vez más habitual desde inicios del siglo, por ejemplo, con la Patriot Act en Estados Unidos para hacer frente a cuando fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre, y está pasando en el resto de países occidentales y países europeos, por ejemplo, con lo de la pandemia, que se vio cómo se utilizó lo del estado de alarma o estado de emergencia, estado de excepción, según las distintas afecciones o diferenciaciones jurídicas en muchos países, para imponer medidas que de otro modo no se hubieran podido establecer. En España, de hecho, incluso se declaró inconstitucional el uso del estado de alarma durante los primeros meses de la pandemia en España, lo cual indica que el gobierno español fue el principal vulnerador de los derechos fundamentales que establece la Constitución durante 4 meses, por lo menos 4 meses y no más, en España, sin que haya ocurrido absolutamente nada. Y lo que está haciendo Trudeau básicamente pues es la misma cuestión. A pesar de esa proclama de las democracias liberales como si fueran ese reino de la libertad y de esa maravilla de gobierno, cada vez hay una tendencia mayor a la utilización de estos recursos extraordinarios, que se combina con lo que Tocqueville y Robert Nisbet llamaban el despotismo suave. En vez de utilizar, digamos, que un despotismo sí basado en la violencia y la opresión más duras o más estrictas de manera sistemática, tienes por un lado el uso de la fuerza, el uso de la policía, pero por el otro lado la apelación a la protección de la población, a lo del estado terapéutico, a lo de que se está utilizando por el bien de la población. Y esas dos cosas combinadas hacen que cada vez se incremente más y más el rango y los ámbitos de actuación de los gobiernos occidentales sobre la población. Y eso parece ser que con la cuestión de la pandemia en algunos países pues está provocando resistencia, como por ejemplo en Canadá. Y hemos llegado al punto en el que, bueno, pues el presidente tan campante sale a anunciar medidas, ya digo, del calibre de bloquear cualquier cuenta bancaria de los que se entiende participen en las manifestaciones sin ninguna orden judicial, retirarles la licencia de conducir, la licencia de comerciar, bueno, en plan, es una serie de cosas que a mí, bueno, a mí me asustan, pero también yo creo que simplemente reflejan lo que verdaderamente son, ¿no? Y bueno, al final estamos hablando del mismo presidente, del mismo señor, el señor Trudeau,
que cuando fueron las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos, no, hay fotos de él arrodillándose, ¿no? A favor de las protestas y hablando de lo pacíficas que eran y cómo había que apoyar la causa tan, no sé, bonita y tal que defendían. Y que ahora tilda a gran parte de la población de su país de violenta a tal punto de activar una ley, ¿no? que establece un estado de emergencia en Canadá, que yo creo que muy poco tiene que ver con la realidad y que eso que limita muchísimo pues cualquier libertad fundamental, es decir, cuando puedes bloquearles todas las cuentas, quitarles las licencias de conducir, las licencias de comercializar, de cruzar fronteras, un montón de cosas así de repente, solo si te ven por allí en la manifestación, si tu camión está por allá por acá o no sé, es decir, arbitrariamente, pues yo creo que son cosas que más que, no sé, más similares a una dictadura en toda regla, no sé, ya, quiero decir, democracias liberales, ¿no? La cuna de la progresía, Canadá, allí siempre apoyando el progreso y bueno, estamos viendo que no les cuesta mucho sacar el látigo cuando la cosa se pone un poco fea, cuando al final la población no acepta o no se somete, ¿no? Sin una actitud, pues eso, de protesta, que yo es lo que vi, sí, salieron a la calle, sí, bloquearon calles, bloquearon parte de la frontera, sí, es una forma de manifestar que no están de acuerdo, no he visto, desde luego, unas protestas violentas como sí se vieron, muy evidentemente en el caso de las protestas de Black Lives Matter, porque estaban calles enteras incendiadas, pues yo esas imágenes no las he visto de Canadá, y repito, tienen hasta el apoyo de grupos como los veteranos y tal, que son, pues, tenidos como héroes allí en Canadá, pues parece que entonces el Estado, tan democrático y liberal, pues nos enseña su verdadera cara, ¿no? Que es un poco eso, el uso de la fuerza y el monopolio de la misma, te guste o no te guste. Así que están, bueno, mostrando un poquito la fachada real que a mí me gusta por una parte, porque al final que se vea lo que realmente son. También se está viendo igual, porque del convoy de Canadá, digamos que surgieron, ¿no? Otros movimientos que se están llevando a cabo desde Nueva Zelanda, Australia, bueno, aquí en Europa. En París llegaba hace unos días también un convoy y también se veía pues muchos vídeos donde la policía tomaba medidas un poco, yo creo, fuera de sitio ante unas manifestaciones de nuevo pacíficas, coches simplemente haciendo unos cola con otros, sin más ruido, sin ningún alboroto especial, pero parece que no les está gustando mucho esta resistencia pacífica a estos gobiernos democráticos occidentales, ¿no? Sí, luego hay cosas también, como lo del el uso de cuando los camioneros utilizaban una página que es la de GoFundMe para conseguir fondos para financiar las actividades y la página esta pues dijo que como eran unas manifestaciones violentas, pues que incumplían los términos de servicio y entonces decidieron que no iban a seguir haciendo o permitiéndose esa forma de financiación y ni siquiera le iban a devolver el dinero a aquellos que, o por lo menos de una forma directa, a aquellos que habían puesto, que habían aportado o contribuido, sino que dijeron que tenían un determinado 2 semanas para poder solicitar que le devolvieran el dinero y si no hacían ningún tipo de solicitud, pues entonces ellos mismos iban a destinar ese dinero a las causas que ellos consideraban oportunas. Entonces recibió bastantes críticas esta página y al final decidieron devolverle directamente el dinero a todos los que lo habían puesto y muchos de ellos utilizaron otra página diferente que creo que se llama Give, Send, Go para hacer la misma cosa y esta página luego ahora está recibiendo también un montón de... fue hackeada hace unos días y luego también hubo un juez en Ontario que emitió una orden para impedir que se pudiesen utilizar los fondos de esa página para dárselo a los camioneros. Es decir, que están utilizando cosas como, por ejemplo, esto, un ejemplo de lo de la desmonetización de aquellas causas o
personas que se consideran así como indeseables o como inaceptables. Y entonces es eso, es una combinación, por un lado tienes al final del uso de la fuerza física, pero también tienes esos otros métodos, porque no es exactamente el uso de la fuerza ahora, no es exactamente como el de los gobiernos totalitarios. Muchas veces se habla de esa diferencia de si hay discusiones sobre si quién acertó mejor en predecir el futuro, si Orwell o Huxley, cuando se compara 1984 con El Mundo Feliz y se habla en el mundo en 1964 es un mundo mucho más violento y terrible y de una opresión más directa, y sin embargo el mundo feliz pues utiliza mecanismos así como de para atontar a la población. Y yo lo que veo es que hay una combinación de ambas cosas. Por ejemplo, por un lado, sí que tienes la idea del doble lenguaje de 1984, con la idea de que primero se dice una cosa y luego se dice otra cosa, y parece como que las contradicciones lógicas no importan en absoluto, pero también se utiliza la fuerza, como en este caso, pero no se utiliza de una forma tan descarada o tan opresiva como los gobiernos totalitarios. Se utiliza en último extremo. Antes intenta utilizarlo de demonizar al adversario o intentar aislarlo, intentar utilizar cuestiones terapéuticas o cuestiones relacionadas con la idea de la información y de los expertos que saben cómo adoptar las medidas pertinentes, y luego cuando todas esas cosas fracasan, entonces sí se ve cómo tienen que recurrir a la fuerza física. Y yo creo que es una demostración, de hecho, de debilidad, en este caso, del gobierno canadiense. De hecho, muchos gobiernos provinciales están rechazando, retirando medidas contra las que protestaban los camioneros. Sí, porque bueno, pues si hay algún despistado, recordemos cómo empezó esto, ¿no? Los camioneros, aún con el dato que dabas tú en otro programa, siendo el 90% de ellos vacunados, pues estaban en contra de la obligatoriedad de la vacuna para tener que cruzar la frontera. Y esto empezó así, en contra de esa medida de obligatoriedad, a pesar eso, de que la gran mayoría estaban ya vacunados. Y se les tildó primero, como dices tú, pues intentar dejarlos de grupos de ultra extrema derecha, fascistas, negacionistas, antivacunas. Primero se les llamó de todo. Cuando eso no funcionó, pues van así pasando a los siguientes niveles, y ahora pues sí, ya está la policía con los coches acorazados en las calles y ya, bueno, pues bloqueando, digamos, la vía económica, pues bloqueando cuentas bancarias y demás, y también, bueno, pues amenazando con dejarte sin trabajo, pues quitándote las licencias de conducir, quitándote las licencias de comercializar, etcétera, etcétera. Cosas incluso pues bastante fantasiosas, como que también van a bloquear las cuentas de Bitcoin, ¿no? Y criptomonedas, que me encantará saber cómo Trudeau hace esa magia, pero bueno, que ahí está, que ahora ya sí es, digamos, la última frontera. Y a ver cómo se sigue desarrollando esto en las maravillosas democracias liberales, como está pasando también en Francia o en Italia o, ¿no?, en otros sitios, en contraposición con también lo que comentabas tú, por una parte, grupos como el gobernador Don Torio, que decide retirar gran parte de las medidas, gobernadores así más regionales y tal, también en Estados Unidos, o incluso aquí en Europa, con países como Dinamarca, que ya han dejado de vivir la pandemia, es decir, ya no existe tal cosa, es como una gripe, no hay medidas, no hay restricciones de horarios, ni de aforos, ni de mascarillas en interior, ni nada de eso. Entonces, bueno, pues vemos ahí esas dos, ¿no?, derivas y veremos qué va pasando, tanto en Canadá con esta nueva ley de emergencia que a ver qué consecuencias trae, y como también la asimila los grupos de camioneros y la población, y también lo que... Este nuevo uso de una ley que ya existe. Pero sí, la ley es de hace bastantes años. la activación de la misma, el ponerla en uso, ¿no? Que bueno, es probable que tampoco, como decías tú, en España aquí se han dado por inconstitucional los estados de, bueno, de alarma, las medidas que se tomaron en el principio de la cuarentena, y no ha pasado nada, nadie tiene responsabilidades sobre el tema. Nos lavamos las manos y seguimos para adelante. Entonces, bueno, pero que lo iremos viendo y también lo iremos comentando aquí, seguro. Y yo creo que, bueno, por aquí lo podemos ir dejando por esta semana. Creo que los temas más interesantes ya los hemos tocado, aunque siempre hay un montón de cosas más que hablar, y ya sabéis que nos podéis dejar por aquí lo que vosotros opináis o qué cosas os parecen interesantes que podamos hablar, vuestras preguntas, y nada, que nos ayuda mucho siempre que compartáis el vídeo, le dejéis un me gusta y esas cosas.
Y yo me despido y no sé si Dani tiene algún castigo o presente. Pues, no sé, pero si no la gente, si no se suscribís, activamos el estado de emergencia como terroristas, yihadistas. Bueno, es una idea, oye. Como amenaza sí, me parece. Y nada, como siempre, daros las gracias por acompañarnos hasta aquí y os esperamos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.